Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Bien, chicos, si recordamos la clase pasada habíamos conversado sobre el tema la guerra con Chile, la campaña terrestre, ¿no? Y habíamos visto cómo había culminado esta guerra con el Tratado de Lima, el cual fue muy nefasto para nuestro territorio, ¿no? Se dio cesión de territorio. Nuestro país quedó en una situación económica muy grave, ¿no? Se destruyeron ferrocarriles, económicamente nos quedamos con una deuda externa fuertísima con el país de Inglaterra, ¿no? Se iniciará el gobierno de los militares, ¿no? El enfrentamiento de militares por tener el gobierno del Perú, ¿no? Entonces, una vez culminada la guerra y firmado el Tratado de Lima, se iniciará la etapa de la reconstrucción nacional, tratar de solucionar la situación nefasta en la que se encontraba el Perú, ¿no? Bien, chicos, empecemos. Bueno, vamos a iniciar hablando de Miguel Iglesias, que va a gobernar de 1883 a 1885. Recordemos, chicos, que Iglesias fue ratificado como presidente provisorio por una asamblea constituyente para que se pudiera ratificar la firma del Tratado de Lima, ¿no? Con el gobierno de Chile para firmar la paz, ¿no es así? Bien, entonces él como presidente del Perú, durante su gobierno se van a dar algunos aspectos contradictorios, ¿no? Como es la rebelión de Astuparia en Huaraz. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Durante el gobierno de Iglesias se intentará restablecer el tributo indígena, ¿no? El tributo indígena era un impuesto que se pagaba durante la época de la explotación española, la época colonial, ¿no? En la cual los indígenas tenían que pagar ese impuesto por el simple hecho de ser indígenas, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Iglesias, trató de incorporarse una vez más este impuesto y lógicamente se inició una rebelión, ¿no? Se levantaron en armas este pueblo de Astuparia, en Huaraz, ¿no? Y este problema se generó debido a este tributo que se quería cobrar. ¿Y con qué fin se quería cobrar este tributo, chicos? Se quería imponer más impuestos para tratar de recuperar la economía del Perú y generar, poder pagar la deuda externa que no se estaba pudiendo pagarla, ¿no? ¿Qué obras vamos a encontrar durante el gobierno de Iglesias del Perú? Y lo va a gobernar de 1886 a 1890. Él llegará al poder con su partido político eh, constitucional, ¿no? Su partido político constitucional. Durante esta época, chicos, habían varios partidos políticos. Teníamos el Partido Constitucional dirigido por Cáceres, el Partido Demócrata dirigido por Pierola, quien era su principal opositor, el Partido Liberal dirigido por Quimper, la Unión Nacional dirigida por González Prada, ¿no? Entonces habían varios partidos políticos y precisamente el Partido Demócrata dirigido por Pierola será su principal opositor al gobierno de Cáceres y durante su gobierno, ¿no? Durante el gobierno de Cáceres, chicos, se firmará el contrato Grace. ¿Pero en qué consistía? ¿Qué era el contrato Grace? Como ya habíamos mencionado hace unos minutos, la situación económica del Perú era grave. No podíamos pagar la deuda externa que teníamos con Inglaterra, ¿no? Y más precisamente, estas deudas estaban en bonos, ¿no? Y estos bonos estaban en manos de unos tenedores, que así se les denominaba a las personas que tenían estos bonos de la deuda externa del Perú, ¿no? Entonces, chicos, para poder anular o cancelar esta deuda, para poder condonar esta deuda externa que el Perú tenía con los tenedores de los bonos de la deuda externa en Inglaterra, se firmará el contrato Grace, ¿no? Este contrato estipulaba que se condonaba o se cancelaba la deuda que el gobierno peruano tenía con estos tenedores de bonos a cambio de permitirles o darles algunas sesiones. ¿Cómo qué sesiones? ¿Qué cosas se les daría a cambio a estas personas para poder condonar esta deuda externa que el Perú tenía? Primero, se les permitía o se les daba, ¿no? Se les daba la cesión de los ferrocarriles del Perú. Todos los ferrocarriles del Perú serían sesionados a estas personas por 66 años. ¿Qué quiere decir? Que estos señores
usufructuarían todos los ferrocarriles del Perú durante 66 años, ¿no? Y cobrarían todo el dinero por el uso de estos ferrocarriles por todo ese tiempo, ¿no? Entonces se da esta cesión. ¿Qué otra cesión se da? El derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano, ¿no? El sacar el guano de las islas del Perú. Bien, también se les permite eso con el fin de condonar la deuda externa. Aparte de ello, la libre navegación en el lago Titicaca. Bien, entonces todos esos aspectos se veían dentro del contrato Grace, ¿no? Para esto, los ingleses se comprometían a constituir una empresa, ¿no? A construir una empresa que se encargaría de administrar los ferrocarriles del Perú. Esta sería la empresa Peruvian Corporation, ¿no? Que se encargaría de esta administración. Aparte de todas estas sesiones que hacía el Perú, chicos, con estas personas para condonar la deuda externa que teníamos, el Perú tenía que pagar 80.000 libras esterlinas anuales durante 33 años a estas personas, ¿no? De esta forma se lograba condonar o cancelar la deuda externa que se tenía con el gobierno inglés, ¿no? ¿Por qué se le denomina contrato Grace? Porque el señor Michel Grace era el representante de estos tenedores de los bonos de la deuda externa. Por eso se denomina contrato Grace, ¿no? La firma de este contrato, chicos, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Porque se ve, como dijimos hace un momento, habían muchas condonaciones que se daban, ¿no? A estos señores. Por esa razón es que el Congreso tuvo una oposición muy fuerte contra la firma de este tratado. Y esta oposición estaba dirigida por el señor José María Quimper, ¿no? Quien era el dirigente o el líder del Partido Liberal, ¿no? Del Partido Político Liberal, ¿no? Pero al fin y al cabo, chicos, con sus pros y sus contras, ¿no? Pues bien, ¿qué obras y hechos se dieron durante el gobierno de Cáceres, chicos? Bueno, primero se va a dar la fundación del Banco Italiano, que también se le conoció como el Banco de Crédito, ¿no? Los yacimientos de petróleo de La Breña y Pariñas que se encuentran en Piura van a ser tomados por 99 años por las por las compañías inglesas de London y Petroleum Corporation, ¿no? Esta compañía tomará la explotación de estos yacimientos petrolíferos, ¿no? Durante 99 años. En el aspecto militar, chicos, Cáceres tratará de reconstruir la Fuerza Naval del Perú, adquiriendo la cañonera Lima, ¿no? La cañonera Lima que vemos en imágenes. Bien, al finalizar el gobierno de Cáceres, chicos, se darán elecciones y esta vez un hombre de su confianza de Cáceres tomará el gobierno, también perteneciente al Partido Constitucional, ¿no? Que era liderado por Cáceres. Nos referimos a Remigio Morales Bermúdez, quien gobernará de 1890 a 1894, continuando con la obra. ¿Qué obras vamos a encontrar durante el gobierno de Bermúdez? Bien, la firma del Tratado García Herrera, ¿no? Se va a firmar un tratado en el cual se establezcan los límites entre Perú y Ecuador, ¿no? La zona fronteriza entre Perú y Ecuador, ¿no? Pero este tratado quedó en nada ya que los ecuatorianos buscaban anexarse el departamento de Tumbes, ¿no? Después la ley de protección a la industria minera también se firma durante el gobierno de el señor Morales Bermúdez, ¿no? La ley de habeas corpus, que esta ley consistía en la protección de los derechos fundamentales de las personas, también se van a firmar durante el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? Y en 1893 se inician las negociaciones con el gobierno chileno para ejecutar el plebiscito, ¿no? Este plebiscito que decía que Tacna y Arica tenían que regresar al Perú, ¿no? Pero el gobierno chileno prorrogó estas conversaciones, ¿no? Esta ejecución como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por 49 años, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa durante el gobierno de Morales Bermúdez. Cuando culmina el gobierno de Morales Bermúdez, chicos, con su fallecimiento, porque su gobierno culmina cuando él fallece el 1 de abril de 1894, debido a una obstrucción intestinal, fallece Morales Bermúdez,
Cáceres toma de nuevo el gobierno, ¿no? Pero acá se va a dar un problema. Cuando Cáceres toma el gobierno, a la